El saber proscrito, por Alice Miller. 1. Prólogo. A diferencia de los animales, que, por lo general, son capaces de valerse por sí mismos al poco de nacer, el recién nacido humano depende durante largo tiempo de la ayuda de sus congéneres. Cuando llega al mundo, todo en él son necesidades, y precisa inexcusablemente el calor de unos brazos humanos, de unos ojos vigilantes y de contactos llenos de ternura. Las incubadoras y la calefacción eléctrica no son más que sucedáneos insuficientes de ese calor, y el contacto con instrumentos fríos puede ser para él una tortura. El bebé necesita sentirse seguro de que será protegido en cualquier situación, de que se deseó su llegada, y de que alguien escucha sus gritos, atiende a sus miradas y alivia sus temores. Necesita la certeza de que alguien calmará su hambre y su sed, cuidará cariñosamente su cuerpo y nunca desatenderá sus necesidades. ¿Es eso pedir demasiado? En determinadas circunstancias es realmente demasiado. En otras, por el contrario, representa una alegría y un enriquecimiento. Depende por completo de las experiencias de los padres y de lo que éstos puedan dar. Pero, dejando esto aparte, lo cierto es que todo bebé está sujeto a la satisfacción de sus necesidades por parte de otras personas, ya que él no puede ayudarse a sí mismo. Puede gritar para pedir ayuda, pero depende por completo de quienes le rodean hagan caso a sus gritos, los tomen en serio y satisfagan las necesidades que se ocultan tras ellos, en lugar de castigar al bebé por sus berridos o incluso impedirlos mediante el uso de sedantes. Cuando sus gritos no son escuchados, al bebé solo le queda una posibilidad de ayudarse a sí mismo: reprimir el dolor, y ello significa una mutilación de su alma, pues así se destruye su capacidad de sentir, percibir y recordar. Quien no pueda desarrollar esta capacidad innata no saldrá más adelante. Por ejemplo, lo que significa estar desamparado, y no estará en condiciones de brindarles a sus hijos la protección y el amor que ellos también necesitarán perentoriamente. Los padres que nunca se sintieron amados, que chocaron al venir al mundo contra la frialdad, la insensibilidad, la indiferencia y la ceguera, y cuya infancia y juventud transcurrieron por entero en esa atmósfera, no son capaces de dar amor. ¿Cómo podrían serlo si no saben en absoluto lo que puede ser el amor? Pese a ello, sus hijos sobrevivirán, y, como los padres, tampoco recordarán esos sufrimientos, porque habrán reprimido, es decir, habrán expulsado por completo de su consciente tanto esos sufrimientos como las necesidades asociadas a ellos. Cuando un ser humano se halla, al nacer, en un mundo frío e indiferente, contempla ese mundo como el único posible. Todo lo que más adelante crea, opine, considere correcto, se asentará sobre la base de esas primeras experiencias decisivas. Hoy en día es posible demostrar que el precio de la supervivencia en esas circunstancias no solo es demasiado alto para el individuo, sino que constituye el mayor peligro para la humanidad. En un grupo de monos a los que se separó de la madre tras el nacimiento y que fueron criados con falsas madres de trapo, se comprobó la falta de instintos maternales cuando ellos mismos, a su vez, trajeron crías al mundo. Y existen ya estadísticas que prueban con toda claridad la manifiesta relación entre el abandono y los malos tratos sufridos en la infancia, y el posterior desarrollo de una personalidad violenta. ¿Por qué apenas se extraen consecuencias de estas estadísticas? La represión de los antiguos sufrimientos y el precio que hay que pagar por ella hacen a los humanos sordos a los gritos de los niños y ciegos ante esa evidente relación. Se hace caso omiso a las realidades que se deducen de las estadísticas, a fin de evitar la evidencia de los dolores reprimidos tiempo atrás, a fin de rehuir la confrontación con la verdad. Entre las nieves del frío enero de 1987, un clochard parisino encontró una bolsa de plástico en cuyo interior se desgañitaba un recién nacido. Los padres no habían querido quedarse con él y lo habían abandonado a su destino. El clochard, un árabe que a diferencia de otros transeúntes no tenía prisa por llegar a una habitación bien caldeada, pues carecía de ella, le salvó la vida al niño.
Si aquel hombre no hubiera prestado oídos a los gritos del niño, a este, o no hubiera estado en condiciones de señalizar su desamparo, el bebé habría muerto congelado. Un recién nacido puede incluso sobrevivir varios días solo y sin recibir alimento, como lo demostró un bebé que tras el terremoto de México en 1985 fue hallado gimiendo entre las ruinas. Esta gran capacidad de adaptación del recién nacido a la brutalidad de nuestro mundo y su capacidad de resistencia han llevado a la humanidad desde siempre a creer que a un bebé se le puede someter sin dañarlo a toda clase de torturas. Descuidarlo por completo, quemar su piel con cigarrillos, zarandearlo, golpearlo contra la pared, gritarle. Hasta hace poco tiempo nadie había corregido esa opinión, porque los niños maltratados, en su indefensión, no eran capaces de dar cuenta de sus sufrimientos. Nadie percibía sus señales. Y más tarde, ya adultos, no los recordaban, o al menos no los tenían ya tan presentes como para poder hablar de ellos. Pero, de alguna manera, todo aquello no se había borrado de su mente. Su cerebro debía de haberlo archivado, pues esos adultos, con una especie de necesidad compulsiva de repetición, hacían pasar a sus propios hijos por las mismas experiencias traumáticas sin preocuparse tampoco por las consecuencias. Para revelar esas fuentes ocultas de la violencia, escribí en mi libro, Por tu propio bien, 1980, La infancia de Adolfo Hitler. Mi intención fue mostrar cómo en la vida de un genocida se reflejaban los incontables crímenes de los que él mismo había sido víctima en su infancia. Lo hice como quien escribe un agente patógeno. Lo hice como quien describe un agente patógeno para impedir que una enfermedad contagiosa siga extendiéndose a causa de la ignorancia. Me pareció necesario porque muchísimas personas siguen sin darse cuenta en absoluto de que al maltratar a sus hijos física o tal vez psíquicamente, caen a nuestro mundo un material altamente explosivo. Esos padres consideran su comportamiento correcto y necesario. Otros, por su parte, opinan que quizás este no sea del todo correcto, pero sí inevitable, porque los niños son a veces difíciles y los padres se ven abrumados. Por eso, no les queda más remedio que pegar. Para mí, ambas opiniones son erróneas, inhumanas y peligrosas. No hay vuelta de hoja. Es falso que los seres humanos estén obligados a continuar maltratando compulsivamente a sus hijos, causándoles daños permanentes y destruyendo así nuestro futuro. En 1979, cuando, todavía bajo la influencia del pensamiento psicoanalítico, escribí El drama del niño dotado, 1979, 1985, yo misma pensaba aún de esa manera, pero ahora ya sé que las cosas no tienen por qué seguir siendo así. Si se conoce el agente patógeno de una enfermedad contagiosa, esta no tiene por qué extenderse. La víctima puede recobrarse de sus heridas y evitar infligirlas a sus propios hijos, siempre y cuando no las ignore. Es perfectamente posible despertar de este sueño, y en ese estado de vigilia se abre un espacio para los mensajes de nuestros hijos, de los cuales podemos aprender todo lo que necesitamos para no volver nunca más a destruir la vida, sino a protegerla y a dejarla desarrollarse. No tomar en serio los propios sufrimientos, trivializarlos o incluso reírse de ellos es algo que está bien visto en nuestra cultura. Es más, esa postura se considera una virtud. Y muchas personas, entre las cuales me contaba yo antes, están orgullosas de su falta de sensibilidad hacia su propio destino y sobre todo hacia su infancia. He intentado mostrar en mis libros por qué la nefasta creencia en la idoneidad de semejante postura se ha asentado tan firmemente entre nosotros y cuáles son las trágicas realidades que ayuda a camuflar. Gente de diversos países me comunican una y otra vez, con gran alivio, que tras la lectura de El drama del niño dotado, han sentido por primera vez en sus vidas algo parecido a compasión hacia el niño maltratado o incluso apaleado, que fueron un día. Me dicen que ahora se respetan a sí mismos más que antes y son capaces de percibir mejor y con más exactitud sus necesidades y sus sentimientos. Con frecuencia oigo cosas como: usted describe mi vida en ese libro. ¿De dónde ha sacado todo eso?
¿De dónde lo he sacado? Hoy ya no me resulta difícil responder a esa pregunta. Hoy sé que no fueron los libros, ni mis profesores, ni mis estudios de filosofía, ni mi formación como psicoanalista quienes me proporcionaron ese saber. Todo lo contrario, sus conceptos mistificadores y su distancia respecto a la realidad me impidieron, durante largo tiempo, reconocer la verdad. Quien me proporcionó ese saber fue, sorprendentemente, la niña que hay en mí. La niña en su día maltratada, explotada, paralizada y condenada al silencio. Y que por fin halló sus sentimientos y con ellos las palabras necesarias y, entre dolores, me contó su historia. Fue esa niña la que empecé a describir en el drama del niño dotado, y numerosas personas reconocieron en ella la propia historia como en un espejo. En mi cuarto libro, describí con más precisión el modo en que se produjo mi encuentro con aquella criatura que acaba de volver de su destierro, y cómo pude ofrecerle el amparo que necesitaba para poder sentir sus dolores y hablar de ellos. El descubrimiento de que fui una niña maltratada, de que desde el principio de mi vida tuve que amoldarme a las necesidades y los sentimientos de mi madre, sin tener la menor oportunidad de sentir los míos, fue una gran sorpresa para mí. El descubrimiento de mi total desamparo en aquella época me mostró también la intensidad de la represión que me mantuvo toda la vida alejada de la verdad, en la impotencia del psicoanálisis, el cual, mediante sus engañosas teorías, había contribuido a consolidar esa represión. En el marco de mi formación, yo me había sometido a dos prácticas de análisis durante las cuales los analistas no habían sido capaces de cuestionar mi versión de la infancia feliz que yo supuestamente había tenido. Solo la dedicación espontánea a la pintura, actividad que empecé en 1973, me facilitó por primera vez un acceso no falseado a mi antigua realidad. Me enfrenté en mis cuadros al terror ejercido por mi madre, al que estuve sometida durante años. Pues ninguna de las personas que me rodeaban, ni siquiera mi padre, un hombre afectuoso, había podido jamás detectar y poner en tela de juicio los atropellos a los que se me sometió bajo el pretexto de educarme. Habría bastado con que una sola persona hubiera comprendido lo que estaba sucediendo y me hubiera puesto bajo su protección, para que mi vida entera hubiera transcurrido de otra forma. Esa persona podría haberme ayudado a reconocer la crueldad y así yo hubiese evitado arrostrarla durante docenas de años como algo normal y necesario, a costa de mi propia vida. Esa parte de mi vida, esa parte de mi historia, esa falta de testigos capaces de comprender es posiblemente una de las causas de mi deseo de alcanzar con mis libros a personas que potencialmente puedan salir en defensa de niños que sufren. Me refiero a todos aquellos que no tienen reparos en tomar partido claramente por el niño y protegerlo de los abusos del poder de los adultos. En nuestra sociedad, hostil a los niños, esas personas son aún escasas, pero su número está aumentando. Mi dedicación espontánea a la pintura no solo me ayudó a descubrir mi historia personal, sino también a liberarme de las ataduras mentales y de los conceptos de mi educación y formación, que conseguí identificar como falsos, engañosos y fatales. A medida que iba aprendiendo a seguir mis impulsos, jugando libremente con los colores y las formas, los lazos que me ataban a las convenciones estéticas o de otra índole se iban debilitando. Yo no pretendía pintar cuadros hermosos, ni siquiera me importaba que fueran buenos o no. Lo único que pretendía era ayudar a la verdad a abrirse paso. Lo conseguí por fin a partir de 1983, con la ayuda del método terapéutico de Conrad Stelzbacher, del que me ocuparé en detalle en el presente libro. Pero antes ya, yo había empezado a ver cada vez más claramente que los artificios del psicoanálisis bloquean el acceso a la verdad. E intenté mostrar eso en mis libros a fin de ayudar a las víctimas de ese bloqueo a abrir los ojos y ahorrarles al menos el trabajoso camino que supuso mi propia búsqueda. Ello me atrajo muchos odios, pero también mucha gratitud. Entre tanto, había ya comprendido que si se me había maltratado siendo niña, había sido porque mis padres, durante su infancia, habían experimentado cosas semejantes y, al mismo tiempo,
habían aprendido a contemplar tales atropellos como educación pensada para su bien. Dado que, como los analistas de mi formación, no estaban en condiciones de sentir y por lo tanto tampoco de comprender lo que les había sucedido a ellos mismos en su día, eran incapaces de reconocer los malos tratos sufridos y, sin la menor traza de mala conciencia, me los infligieron a mí a su vez. Comprendí que no podía obrar la más mínima alteración en la historia de mis padres y maestros, que los había hecho ciegos, pero al mismo tiempo supe que podía y debía intentar hacer conscientes a los actuales padres jóvenes y sobre todo a los del futuro, de los peligros del abuso del poder, sensibilizarlos al respecto y abrirle los ojos a las señales emitidas por sus hijos. Puedo lograr esto ayudando a hablar al niño, a la víctima hasta ahora condenada al silencio y carente de derechos, describiendo sus sufrimientos desde su perspectiva y no desde la del adulto. Pues fue precisamente de ese niño de quien obtuve informaciones vitales, respuestas a preguntas que habían quedado pendientes durante mis estudios de filosofía y psicoanálisis, y que sin embargo habían seguido persiguiéndome durante toda la vida. Hasta que no tuve claros en todo su alcance los motivos reales de mis miedos y experiencias dolorosas infantiles, no comprendí qué es lo que los adultos se ven obligados a mantener lejos de sí durante su vida, y por qué, en lugar de enfrentarse a su propia verdad, prefieren, por ejemplo, organizar una gigantesca autodestrucción atómica, sin llegar a percibir lo absurdo de tal cosa. No logré concebir la coaccionadora lógica de ese absurdo, hasta que, gracias a la terapia, pude poner en su sitio la pieza que faltaba en el rompecabezas, el secreto, hasta entonces celosamente guardado, de la infancia. Y es que cuando se consigue abrir los ojos a los sufrimientos del niño, se comprende de repente que los adultos tenemos en nuestras manos el hacer de nuestras criaturas, según el trato que les demos, monstruos o personas capaces de sentir y, por lo tanto, responsables. Con este libro pretendo compartir con otras personas el saber que he adquirido en los últimos años. Ya se verá si ello es o no posible. Pero como estoy convencida de que el conocimiento de la situación del niño puede inducir a los seres humanos a un espectacular y totalmente necesario cambio de rumbo, no quisiera dejar pasar ninguna oportunidad.